Santa Teresa nace en Ávila el 28 de marzo de 1515, en la casa señorial de don Alonso Sánchez de Cepeda y doña Beatriz Dávila de Ahumada. Eran 10 los hermanos de Teresa y 2 los hermanastros, pues su padre tuvo 2 hijos en un matrimonio anterior. Es bautizada el 4 de abril del mismo año. Desde muy pequeña manifestó interés por las vidas de los santos y las gestas de caballería. A los 6 años llegó a iniciar una fuga con su hermano Rodrigo para convertirse en mártir en tierra de moros, pero fue frustrada por su tío, que los descubre a una vista de murallas. Su madre muere en 1528, contando ella 13 años, y pide entonces a la Virgen que la adopte hija suya. Sin embargo, sigue siendo enemiguísima de ser monja. Y al ver su padre con malos ojos su relación con su primo, decide internarla en 1531 en el Colegio de Gracia, regido por agustinas, donde ella echará de menos a su primo, pero se encontrará muy a gusto. A medida que se hace mayor, la vocación religiosa se le va planteando como una alternativa, aunque en lucha con el atractivo del mundo. En 1537 sufre una dura enfermedad que provoca que su padre la saque de la Encarnación para darle cuidados médicos, pero no mejora y llega a estar 4 días inconsciente. Todo el mundo la da por muerta. Finalmente se recupera y puede volver a la Encarnación 2 años después, en 1539. Aunque tullida por las secuelas, tardará en valerse por sí misma alrededor de 3 años. Su padre muere en 1544. La vida conventual era entonces muy relajada, con cerca de 200 monjas en el monasterio y gran libertad para salir y recibir visitantes. Teresa tenía un vago descontento con este régimen tan abierto, pero estaba muy cómoda en su amplia celda con bonitas vistas y con la vida social que le permitían las salidas y las visitas en el locutorio. En la Cuaresma del año 1554, contando ella 39 años y 19 como religiosa, llora ante un Cristo llagado pidiéndole fuerzas para no ofenderle. Desde este momento su oración mental se llena de visiones y estados sobrenaturales, aunque alternados siempre con periodos de sequedad. Yo cuando tenía 16 años fui novicio carmelita en el Burgo de Osma, donde teníamos el noviciado, y me nombraron bibliotecario de una pequeña biblioteca a la cual pues, no todos los novicios tenían acceso. Y entonces me encontré con las obras de la Santa y sentado en el suelo, como se acostumbraba entonces, me leí las moradas y el libro de la vida y me encantó. No sé lo que entendería entonces, pero ciertamente se posesionó de mí, hasta el punto de que luego tuve ocasión de comprar un librito pequeño de Aguilar sobre las moradas, de un librito de bolsillo, y generalmente lo llevé conmigo. Luego ya cuando me consagré a Santa Teresa fue en Roma. En Roma tuve la suerte de estudiar en el Angelicum a la par que Juan Pablo II, me encontré allí con él, que yo publiqué entonces parte de la tesis de Juan Pablo II. Y yo residía en el Teresianum, pero asistía a las clases del Angelicum y propuse como tesis, como tema, argumento de la tesis doctoral, el sentido teológico del libro del Castillo Interior. Ya lo presenté, pero me impidieron hacer la tesis en los dominicos sobre un tema carmelitano. Y entonces tuve que abandonarlo e hice la tesis sobre Aristóteles y Santo Tomás. Pero después, cuando pasé a ser miembro de la comunidad del Teresianum, me confiaron el tema de Santa Teresa de Jesús, con una curiosidad, una particularidad un poco que os hará reír. Entonces, en el Teresianum, era antes del concilio, ¿sabéis? Y en el Teresianum, donde había alumnos de Australia, de Polonia, de Patagonia, de Estados Unidos, pues las clases se daban en latín. Y mis primeros cursos sobre Santa Teresa era la explicación de Santa Teresa en latín. Aunque recibe muchas visiones y experiencias místicas elevadas,
Es una visión muy viva y terrible del infierno la que le produce el anhelo de querer vivir su entrega religiosa con todo su rigor y perfección, llevándola a la reforma del Carmelo y a la primera fundación. Para un filósofo, pues en regreso hasta los filósofos griegos, para Aristóteles en el libro de los Éticos, es imposible la relación Dios-hombre, la amistad Dios-hombre, porque no hay un factor común de comunicación. Lo mismo que entre un hombre y una hormiga no puede haber amistad, tampoco puede haber relación de amistad, de conversación entre un hombre y Dios. Esto lo niega el cristianismo totalmente. Y para Teresa, pues es una realidad. Ella comunica con Dios, Dios está ahí. Y se rompe ese diafragma divisor que nos separa de la trascendencia. Jesús dijo, estaría con nosotros, en la Eucaristía está con nosotros, pero no tenemos la experiencia de Dios. El místico tiene esa experiencia. Teresa de Jesús tiene esa experiencia. Y siendo tan abrumadora, pues es normalísimo que en cada momento prorrumpa en una palabra a Dios. Que no le sea posible, ¿verdad?, perderse en el tú a tú de la conversación humana sin tener presente que Él también está ahí. Y decir, pero vos Dios, pero vos Señor mío, ¿qué hace que no se deshace toda por vos? A mí me impresiona mucho esta exclamación, la tiene en el libro de la vida, el capítulo 39. ¿Qué hace que no se deshace toda por vos? ¿Sí? Esta primera fundación será una aventura burocrática y humana con muchos altibajos. Su confesor aprueba un día y reprueba al otro. El provincial apoya con entusiasmo para luego retirarse. Y el obispo, que nunca había dudado de Santa Teresa, llegado el momento, titubea. En un momento parece que todo fracasa y Teresa, siempre obediente, se retira a su celda sin nada poder hacer, aunque doña Guiomar de Ulloa y el padre Ibáñez logran de Roma la autorización. Por obediencia, parte entonces a Toledo varios meses para consolar a la viuda Luisa de la Cerda. Esta distancia favorecerá los progresos del monasterio de San José de Ávila, que progresan a escondidas, a pesar de los rumores. Regresará para encontrarse con el breve del Papa. El convento de San José, fundado el 24 de agosto de 1562, encuentra una terrible hostilidad proveniente de la Iglesia que ve ninguneada su autoridad, y se alzan algunas voces pidiendo el derribo del nuevo convento. Toda la ciudad está alborotada. Y Teresa debe abandonarlo dejando a las 4 novicias solas para volver a su celda de la Encarnación. Solo se podrá incorporar un año después de su fundación, dejando la celda amplia y las comodidades de la Encarnación por las estrecheces de San José de Ávila, pequeño y austero hasta el extremo. Hay dos aportaciones de Teresa de Jesús. Pone en marcha un movimiento que genera una orden, y con esa orden pues montones de familias religiosas, el teresianismo, el movimiento del teresianismo. Y nos perdemos en el pensamiento de Teresa, en los escritos. Tanto vale, monta tanto monta, ¿no? Vale tanto el movimiento que ha generado, al cual le ha impreso un carisma, un sentido de la vida religiosa, de la vida contemplativa y misional, como los escritos que ha hecho. Claro, los dos son funcionales, son coherentes, ¿verdad? Ese movimiento religioso, la fundación de San José de Ávila, que es el punto de partida, acontece en la forma más inverosímil. Una monja que sale de la Encarnación comprándose con dineros que no tiene, que tienen que llegarle de improviso de América, compran un pisito allí, en una nada, y metiendo cuatro monjas allí dentro, y luego inmediatamente al abrir la manda y el ayuntamiento se pone contra ellas, en fin, así nace el movimiento. ¿Cómo se convenció de ella de que era capaz de poner en marcha ese movimiento? Y luego lo mismo la fundación de Medina, que llega y se encuentra bien. Es una empresa realmente dramática, y no sé qué calificativo ponerle,
pero es extraordinaria, fuera de lo normal. Comienza desde entonces una intensa actividad de Santa Teresa que solo terminará con su muerte, en la que compaginará el gobierno de su orden con las fundaciones de los nuevos conventos y la redacción de sus libros, sin perder nunca el buen ánimo ni la esperanza, en la confianza de que no era su voluntad lo que estaba cumpliendo y que le llegarían los apoyos que necesitara, como así fue en todo momento. Teresa de Jesús tiene función de testigo de Dios, porque habla con y de Dios con una naturalidad inverosímil, ¿verdad? Y esto prácticamente lo necesitamos hoy tanto, hasta el punto de que hasta en libros recientes ateos, pues negando la existencia de Dios, pues se encuentran con el fenómeno de los místicos, de esta mística que dice que tiene la experiencia de Dios y la testifica con unas palabras tan normales, tan auténticas, tan irrecusables, que le desconciertan a uno, ¿sabes? Esta mujer, yo creo que alguien ha dicho que cuenta las fundaciones como si en el carromato en que iba el grupo de monjas también fuera Dios con ellas. porque conversando con las monjas es capaz de inmediatamente, es decir, es capaz de un coloquio horizontal en tú a tú e inmediatamente un coloquio vertical, pero vos, Señor, esto es, y es tan auténtico, pues que parece humanamente irrecusable. En este sentido, digo yo, que desempeña una función de testigo fuerte, pues, de la existencia y de la presencia de Dios. Y esta es una función religiosa muy fuerte, que no todos la podemos desempeñar, ¿verdad? Porque yo puedo hablar de Dios, pero hasta testificarlo como un hecho de mi experiencia vital, pues me costaría mucho. Y para Santa Teresa es lo normal. Fundó conventos en Ávila, Medina del Campo, Malagón, Valladolid, Toledo, Pastrana, Salamanca, Alba de Tormes, así hasta 17. A estos conventos hay que sumar el primero del Carmelo masculino que funda con San Juan de la Cruz, en Duruelo, en 1567. Santa Teresa conoció a San Juan de la Cruz en Medina del Campo, contando ella 52 años y él 24, y le convenció para unirse a la Reforma, olvidando sus planes de retirarse a la Cartuja del Paular. Regresando de la fundación de Burgos, hace parada en Medina del Campo, pero es requerida en Alba de Tormes por la duquesa de Alba. Está enferma y agotada. Muere en brazos de Ana de San Bartolomé la noche del 4 de octubre al 15 de octubre de 1582, y esto por coincidir con el cambio del calendario juliano al gregoriano. Muere sin haber publicado ninguna de sus obras, sin haber logrado fundar en Madrid, a pesar de su ilusión, sin haber separado la orden de descalzos de la de calzados, y con dudas sobre si sus monasterios se podrían mantener con el espíritu que ya infundió. Es curioso el ejemplo con el Gran Inquisidor, por ejemplo, porque el Gran Inquisidor Gaspar de Quiroga tiene una sobrina, madre de familia, viuda, que quiere meterse monja, y el inquisidor de ninguna manera, porque cuida a sus hijos y tal. Y la santa dice, no, yo... Se cartea con el inquisidor a través del secretario. Y finalmente la hija, la sobrina, triunfa, y la Madre Teresa no tiene más remedio que admitirla. Y entonces el inquisidor queda encantado. Y dice, el inquisidor está muy contento de que su sobrina esté entre las mariposas. Teresa, cuando lo dice en cifra, en una de las cartas. El inquisidor ha quedado contento de que su sobrina haya entrado entre las mariposas, entre las carmelitas descalzas. El caso más grave para mí es la relación de Teresa con el provincial de los jesuitas, con Juan Suárez. Había ocurrido que un amigo de la santa, uno de los confesores, Salazar, Ángel de Salazar, el nombre no lo recuerdo bien, pues quiso ser carmelita, a lo cual se opusieron los jesuitas, sobre todo el provincial. Y le escribe a la santa una carta terrible, llamando a la visionaria, alguna desvelación ha tenido, con lo cual
Y la santa le responde fuerte, es la carta más polémica, más dura de la santa. Le responde y dice que Dios me borre del libro de la vida si tal cosa se me ocurrió. Tremendo. Y ocurre que poco después este provincial, que es muy atrevido, pues contra la voluntad de los superiores de Roma, funda un colegio en Pamplona. Y los pamplonicas se levantan contra él y apedrean a los jesuitas. Y entonces la santa, y el culpable doblemente era Juan Suárez, que no sé si era ya provincial, pero vamos, fue el fundador. Se entera la santa e inmediatamente escribe una carta a la duquesa de Alba para que intervenga a favor del padre Suárez y de los jesuitas, que les han maltratado en Pamplona, los pamplonicas, y los han apedreado. ¿Entiendes? De modo que pasa a través de la ira y sin embargo que es capaz de tener al final un desenlace de amor sin que nadie se lo pida. Teresa escribió muy poco por iniciativa suya, muchas cartas, alguna poesía y anotaciones, pero sus obras maestras son fruto de la obediencia de sus superiores, que veían el interés de que escribiera sus experiencias y enseñanzas. Y así comienza todos sus escritos mayores aceptando su encargo con obediencia, pero con notable esfuerzo por su parte. Pues hombre, desde el punto de vista literario, yo creo que el mayor testigo de la fábula popular. Teresa de Jesús no ha ido a la universidad, no ha pasado por una escuela infantil o juvenil. Todo lo que ha aprendido lo ha aprendido probablemente en la casa, donde, sí, no lo sabemos, pero tuvo que tener un maestrillo que la educara en la lectura y en la escritura, ¿verdad? Pero luego en sus escritos pues roza o traspasa todos los niveles sociales. Hay cartas al rey, hay cartas a un mercader, Antonio Ruiz, que es un mercader de ganados, hay cartas a Roque de Huerta, que es un guarda de montes, tienes todos los niveles sociales, a monjas, a obispos, a teólogos de Salamanca. Es un abanico, lo mismo que las cartas. Hay cartas con destino a Lisboa, cartas con destino a Roma, cartas con destino a Sevilla, a Toledo, ¿sabes? Es un abanico tremendo. Su vida es el fiel reflejo de lo que avisaba a sus monjas, que las gracias recibidas en la oración son para darnos fuerzas en servir a los demás. Aunque Teresa es conocida por lo elevado de las gracias místicas y visiones que recibe, su oración no la aparta del mundo, sino que hace que se entregue con especial fuerza y respaldo a las obras que le son encomendadas, sufriendo en viajes, discusiones y continuas trabas, burlas y desplante de sus contemporáneos. Teresa, toda su vida está pensándose y discerniéndose. Todo, desde el libro de la vida es un libro de, pero esto que me ha pasado, lo que me pasa, una persona que es introspectiva, que quiere saber el sentido de su vida. Pues esta actitud la mantiene toda su vida, la preocupación por su yo y por tanto por lo más fuerte de su vida, que es la relación con Dios. Pero ¿cómo es posible que aún como yo, él se abaje a hablar, a comunicar? ¿Entiendes? Pero el dato fundamental es que esta mujer, nosotros la pensamos y pensamos a la mujer como predominantemente afectiva, y Teresa lo es, pero en Teresa hay el dato cerebral, la preocupación por entenderse y entender el sentido de su vida que prevalece y domina toda la vida. Fue beatificada por Pablo VI en 1614. Canonizada en 1622 y nombrada doctora de la Iglesia Universal por Pablo VI en 1970. La primera mujer de las 4 actuales doctoras de la Iglesia. Las otras son Santa Catalina de Siena, la otra carmelita descalza Santa Teresa del Niño Jesús y la benedictina Santa Hildegarda de Bingen. Yo digo que en parte se debe a la calidad femenina de esta mujer, que en un ambiente antifeminista es capaz de aceptar el ambiente y sin embargo no sucumbir a él, porque ella como mujer es capaz de relacionarse poderosamente con
con hombres de todos los niveles, con teólogos, obispos, tratantes, mercaderes, banqueros como Simón Ruiz, por ejemplo. En fin, son casos, nos perderíamos. Es irrecusable el testimonio de la santa porque conservamos las cartas que escribe in situ, en el momento concreto en que ha tenido tal rotura con fulano, todavía escribe una carta y ahí aparece ya nítida, ¿verdad? Lo que nos ocurre, sin embargo, es que la santa no conservó ningún. El epistolario teresiano es una fracción del diálogo. Son las respuestas. Las preguntas las hemos perdido todas. Si responde a una carta de la duquesa de Alba, pues tenemos que adivinar por la razón de la situación a qué alude porque la carta en que le escribió la duquesa a Teresa, Teresa la rompió y la echó al cesto. Todas. Conservamos solamente 2 o 3 casos de una carta porque respondió la santa en el mismo papel en que venía la pregunta. La Iglesia de Roma la han nombrado doctora, primera mujer doctora de la Iglesia, Teresa de Jesús, con lo cual ha roto pues una tradición demasiado machista que había en la Iglesia y que concedía la palabra, el don de la palabra y la pastoral y tal a los padres, a los varones. Pues ahora irrumpe en el magisterio de la Iglesia, en la difusión del Evangelio, irrumpe Teresa de Jesús y tras ella inmediatamente Teresita del Sí. Te voy a decir una cosa rara. Bueno, sabes que el padre Diego Sánchez ha escrito la bibliografía de Santa Teresa con una mirada retrospectiva, cuál ha sido la producción literaria en torno a Teresa de Jesús a lo largo de los 4 o 5 siglos que han pasado, y ha reunido 13.000 unidades bibliográficas. Yo lo que quisiera, ¿verdad?, es que en España pues surgiera la idea de crear un banco de datos en que fuera posible pues reunir en uno de esos organismos toda la producción, toda idea, toda repercusión de la imagen de Teresa de Jesús en el arte, en la literatura, en la espiritualidad, en las vivencias de la Iglesia, en el diálogo con la no Iglesia, que todavía recientemente lo tenemos, en libros totalmente ateos en que no pueden prescindir de la aportación de Teresa, de la palabra de Teresa de Jesús. Stand